muchas gracias por venir día lunes, menos convocatoria de la feria, yo creo, pero tenemos un grupo interesante que queríamos de todas maneras incluir en el programa. Estas conversaciones están siendo grabadas y queremos posteriormente poder editar el material, así que nos interesa tanto el público como la conversación misma, cómo se desarrolla. No sé si se escucha bien para todos. Estamos aquí con Paulina Varas. Paulina Vara es investigadora y curadora, miembro de la Red de Conceptualismos del Sur, de lo que vamos a conversar. Hace muchísimas más cosas, pero voy a tratar de nombrarlos en función de esta conversación. Cristian Silva. Cristian Silva es artista principalmente. También ha realizado curatorías y vamos a conversar en perspectiva de temas de archivos y reactivación desde su mirada como artista. Y Felipe Rivas, que es artista también, es parte de la Red de Conceptualismos del Sur. Como investigador está trabajando en este proyecto de Perder la Forma Humana, que se va a realizar ahora en octubre. Entonces voy a soltar unas primeras preguntas generales, porque me imagino que todos quieren entender un poco más de qué se tratan los proyectos de los que estamos hablando. Y preguntarle a Paulina si nos puedes contar cómo se ha realizado esta exposición en términos de la red de conceptualismo, cómo se puede articular una exposición con un número de ¿cuántos investigadores somos? Cerca de 25. Cerca de 25 investigadores sin un curador general, hay un equipo coordinador, pero ¿cómo se puede articular un tipo de exposición que rescata archivos y los pone en circulación? Bueno, este proyecto, esta exposición y este proyecto de investigación que tiene como título Perder la Forma Humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina, es un proyecto de la Red de Conceptualismos del Sur con el apoyo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. La Red de Conceptualismo es una plataforma de trabajo internacional de personas de distintos, digamos, países de Latinoamérica y también Centro Europa. Y es una también, además de ser esta plataforma de trabajo, pensamiento, es también una toma de posición colectiva sobre ciertos temas en relación a lo que en principio definimos como conceptualismos del sur. La red se creó en el 2007 por la reunión de un grupo de investigadores y, digamos, sobre todo preocupados para intervenir políticamente en los procesos de neutralización de potencial crítico de un conjunto de prácticas conceptuales, entre comillas, ¿no?, que tuvieron lugar en América Latina a partir de la década de los 60, pero también, digamos, mirando hasta hoy en día estas prácticas. Entonces, por lo tanto, algunos de los proyectos que hemos realizado nosotros están centrados en archivos de artistas o de colectivos, digamos, o de, qué sé yo, también de grupos que realizan prácticas creativas en relación al activismo. Entonces, este proyecto en concreto, que se inaugura en octubre, fines de octubre en Madrid, está centrado justamente en los años 80 y la idea, por supuesto, que no es hacer una especie de un panorama de Latinoamérica en los 80, ¿no es cierto?, sino que es digamos, la idea es de potenciar un poco más, de diagramar posibles transformaciones, irrupciones y tensiones históricas, artísticas y políticas en el contexto, digamos, de Latinoamérica. Este proyecto, digamos, la red de conceptualismos hoy día tiene más de 50 integrantes de distintos países. Este proyecto lo realizamos 25 investigadores, de los cuales no todos necesariamente son parte de la red de manera, digamos, oficial, entre comillas, sino que son investigadores que colaboran también que colaboran en este proceso de investigación. Voy a contarles un poquito brevemente de, claro, la exposición. Como no es posible que 25 personas nos ocupemos de todo, hemos generado como núcleos de trabajo, ¿no? Y hay un núcleo de 6 investigadores de la red que son el grupo coordinador. Y el resto de los investigadores trabajamos en otros núcleos que de alguna manera se han ido también contaminando, se han ido, digamos,
también relacionando para no generar temáticas tan estrictas en términos de los temas que estamos tratando, ¿no es cierto? Es decir, si estamos hablando de, por ejemplo, la irrupción de los fotoreporteros o fotógrafos de periodismo gráfico en el contexto de las manifestaciones, digamos, por ejemplo, en Argentina y Chile durante los 80, en el contexto antidictatorial. Bueno, la idea es que no dialoguen solamente el mundo de los fotógrafos en sí mismo o que no dialoguen, digamos, las distintas prácticas de manera aislada, sino que se vayan un poco articulando en una especie de sintonía o red de conexiones más compleja. Entonces, bueno, el equipo coordinador de este proyecto es la Ana Longoni, Mabel Tapia de Argentina, Miguel López de Perú, Fernanda Nogueira de Brasil, André Mesquita de Brasil, Jaime Vindel de España y Fernanda Carvajal de Chile. Y los otros investigadores son David Gutiérrez, Silvia Suárez, William López, Luisa Fernanda Ordóñez, Halim Badawi, todos ellos de Colombia, Emilio Tarazona y Dorota Vixel de Perú, Felipe Rivas, Francisca García y quien habla de Chile, Isabel García también de Chile, Lía Colombino de Paraguay, Cora, que nos acompaña también en el público, Cora Gamarnik, Daniela Lucena, Ana Vidal, Fernando Davis de Argentina y Solenaro de México. Eso más o menos para mostrarle un poco el panorama digamos, del grupo que estamos trabajando desde hace ya 2 años, porque hemos tenido reuniones grupales de trabajo en Lima, en Buenos Aires y en Madrid, ¿no? Para, digamos, poder trabajar presencialmente la investigación y poder articular un poco más los contenidos. Bueno, y de los contenidos podemos... les puedo señalar más adelante si... Vamos haciendo preguntas específicas de lo que va contando Paulina, por ejemplo, en relación a estos núcleos de trabajo. Tú estás en el grupo de disidencias sexuales. Si nos puedes contar un poco, porque también aclarar que el tipo de documentos de esta exposición son documentos artísticos, son documentos sociales, ¿qué tipo de registros son? ¿Qué es lo que se está poniendo ahí? Sí, yo me incorporé a trabajar en el proyecto a principios del año pasado, 2011. El proceso de investigación que ha elaborado la red ha ido pasando por proceso, digamos, en ese desarrollo. Cuando yo ingresé, había una estructuración de la investigación en torno a 4 ejes temáticos, que eran, te los tengo anotados aquí, activismos callejeros, desobediencias sexuales, tomas de espacio y redes. Yo me incorporé a trabajar en el eje de desobediencias sexuales, que era alguno de los temas que había venido trabajando y por los que de alguna manera se me invitó a participar, específicamente trabajando en torno a algunas cuestiones que habían ocurrido, algunas prácticas artísticas que habían ocurrido entre los 70 y los 80 en Chile. Perdona, voy a interrumpir. Prácticas artísticas, un poco para definir en esta exposición, ¿qué serían prácticas artísticas en esta exposición en específico? Prácticas artísticas en un sentido más amplio y crítico, la exposición en su mayoría no contempla la inclusión de obras artísticas en un sentido convencional. Hay una apuesta de parte del museo, de la línea del museo y de la red también por un rescate de la esteticidad de prácticas políticas, activismo en vinculación con lo artístico, como el carácter estético y artístico que está de alguna manera en esas prácticas políticas. O sea, perdona, voy a ir interrumpiendo simplemente para moderar mejor como si fuera público. Son archivos de activismo que tienen cierta estética que se vincula con las prácticas artísticas en los años 70, 80 en América Latina, en países de dictadura, ¿no? Y tiene que ver también con un registro que se
digamos, se levanta en relación a los derechos humanos. Esos es un poco los contagios que hay en cada uno de estos grupos con sus distintas vertientes, ¿no? Claro, sí. En el caso específico de la cuestión de las desobediencias sexuales o las disidencias sexuales, tal vez confluyen de alguna manera obras un poco más convencionales, que fueron... Esta cosa no funciona. Y esa, yo creo que tal vez es uno de los procesos en lo que está ahora, ya que la exposición está como más armada y los episodios, digamos, los documentos y los archivos están más o menos claros. El ejercicio de poner en relación prácticas políticas o activistas en su esteticidad con obras más convencionales. Por ejemplo, dentro de mi trabajo curatorial hay obras como está el Perchero de Lepe, que es una instalación o una especie de escultura, mezcla escultura y fotografía del año 74, que está dialogando también con unas fotografías de Paz Errázuriz, y que dialoga también con otros casos de otros contextos, y que en el caso de mi investigación también estuvo vinculada con los movimientos políticos de los años 80 y principios de los 90 en Chile, movimientos políticos de lésbicos y homosexuales. Así fue en el caso de mi investigación, al menos. Me interesaba mucho pensar cómo se estaba relacionando prácticas que tenían algún grado de legitimación dentro de lo que se entiende como el campo del arte, con los activismos propiamente, que en el contexto de la dictadura tuvieron alguna emergencia, y también, bueno, el corte cronológico que tiene la exposición no se restringe a los años 80 de manera tan taxativa. Es una exposición que abarca, hay casos que vienen ya desde el año 73, creo que el año 73 marca el inicio, el golpe en Chile, y termina en 1992, que es digamos, la llegada de los españoles a América Latina, el tema de la conquista, y eso marca de alguna manera el fin ese es más o menos el rango de tiempo, aglutinado en torno a la idea de los años 80 como, digamos, un periodo que... Perdóname, yo voy a ir interrumpiendo para... Hablemos de eso, que no tenía ni idea. Yo pensé que era 70-80. No, claro, porque no es un corte, en realidad no hay una cronología estricta científica del proyecto, sino que hay digamos, más que nada porque la imagen del golpe militar en La Moneda, digamos, ese documental, es una imagen que también la podemos interpretar como una imagen sísmica para entender, digamos, todos los procesos, digamos, después críticos que vienen hacia adelante durante los 70 y 80. Lo que pasa es que hay un punto clave de por qué es los 80 y no es 70 y 80, y es que proponemos colectivamente en la investigación que durante los 80, con las diferencias, porque no necesariamente en los 80 hay dictaduras militares en todos los países sudamericanos, en México tampoco, sino que lo que proponemos es que en realidad en ese momento, a partir de el entrecruce de ciertas prácticas artísticas, políticas y ciertos, digamos, coyunturas históricas, hay una reinvención de la manera de hacer política desde otro lugar diferente al que se había venido desarrollando durante los 70. Entonces, como dice Felipe, los casos chilenos que relataba que él había estado trabajando y que se incluyen en la muestra, de alguna manera también dialogan y se confrontan con otros casos similares en otros países del continente. Para ejemplificarlo, en el caso chileno también, por ejemplo, puedo mencionar algunos de los casos que yo estuve trabajando, que por un lado es el colectivo Acciones de Arte, el CADA, ¿sí? que digamos se ha instalado más en el relato artístico, digamos, más entre comillas, legitimado como práctica artística, ¿no es cierto?, por la proveniencia de algunos de sus integrantes del ámbito de las artes visuales, pero también dentro de la exposición hay otros grupos, por ejemplo, que es Mujeres por la Vida, que es un grupo de mujeres justamente, que durante mediados de los 80, la primera mitad en realidad de los 80, desarrollaron una serie de acciones
creativas y críticas en el espacio público en la lucha antidictatorial, junto a la creación de una serie de consignas también antidictatoriales para reformular un poco aquella lucha que había tenido lugar antes en los 70. En el caso chileno es muy particular en términos de periodificación, porque el 79 hay un hito en términos de comunicacionales, ¿no?, y de derechos humanos, que es cuando se encuentran en los hornos de Lonquén los cuerpos de personas que habían estado desaparecidas y que no se sabía su paradero en ese momento. Es la primera vez que los medios, por supuesto que los medios, digamos, antidictatoriales y en los medios internacionales, aparece la constatación de que las personas que estaban desaparecidas hasta el momento en Chile realmente podían estar, digamos, estar siendo asesinadas por parte de los digamos, organismos de inteligencia de la dictadura. Entonces, es la primera vez que aparece, se ve visualmente, ¿no es cierto?, las fotografías de los hornos de Lonquén el 79. Por lo tanto, durante los 80 eso genera también, desde el 80, no solamente una serie de movimientos en términos de organizaciones de derechos humanos, sino que la colaboración de muchas organizaciones, de muchas otras personas, tanto artistas como, qué sé yo, agrupaciones, colectivos, bueno, sindicatos, muchas, digamos, distintas agentes que empiezan a un poco manifestar otra manera ya digamos, de lucha frente a la dictadura. Eso en Chile es muy particular. Por eso también esta tal vez la cronología más, entre comillas, exacta, porque nosotros terminamos, digamos, los 80 con el triunfo del no, lo que hoy día nos seguimos preguntando, pero tenemos pero en el caso de otros países no. Por ejemplo, en Perú la dictadura fujimorista es mucho más reciente. A ver, yo voy a hacer una pregunta para para Cristian, que es artista, que ha trabajado con temas de memoria, de alguna manera, o como yo lo puedo leer, reactivación, pero sin tener una perspectiva, es una lectura que hago yo, regional. O sea, él no se pone como un artista latinoamericano que activa, sino que más bien desde la experiencia o desde la recuperación de la memoria en su biografía. Esto me parece interesante ponerlo en conversación en relación a una exposición que toma más bien documentos que abarcan un territorio específico, contagios, maneras, etcétera, que tiene que ver con los activismos. ¿Cómo ves tú un poco este tema de recuperación de la memoria en tu obra específica como artista? Hola Isa, gracias. Bueno, en primer lugar, tengo que advertir que estoy lleno de incoherencias y de contradicciones respecto de este tema. Cuando se menciona la palabra recuperación, no puedo dejar de pensar en el sentido que le da Debord en el contexto del situacionismo, es decir, de algo que es fagocitado por el sistema oficial y que es desprovisto y descargado de su potencia inicial. Entonces, yo creo que si vamos a hablar de palabras, yo creo que entre recuperación y reactivación, que es otro término que han usado, yo me quedaría más por reactivación. O sea, yo creo que en términos del trabajo con la memoria, eso es lo que resultaría, yo creo, mucho más productivo, ¿no? Recuperar y traerlo al presente, pero sin hacerlo interactuar con el presente, a mí me parece que estaría de alguna manera llevando a cabo una operación inversa al objetivo. Es decir, si traes algo al presente y no lo activas, contribuyes a petrificarlo y a congelarlo. Y yo creo que eso es de todas maneras perjudicial y le conviene mucho a
al sistema oficial, en este caso las corporaciones multinacionales. O sea, yo creo que en ese sentido el trabajo desde el punto de vista de un artista con respecto a la memoria es muy delicado, y por eso delicado, no delgado. Y por eso creo que conviene tomar una actitud activa cuando se trata de buscar elementos en el pasado. Yo he comentado muchas veces, y sirvió también de eje para un trabajo que hicimos con la Paulina hace unos años en Valparaíso, una pequeña escena de una película que seguramente la han visto, que se llama Enemigo Mío, que es una película de ciencia ficción basada en un libro de Barry Longyear, en la cual se encuentran fortuitamente dos combatientes interestelares en un planeta. Se encuentra un Drac, que es como una especie de alienígena reptiliano, y un terrícola, y se ven que son enemigos en el espacio, pero caen sus naves en un planeta abandonado y se tienen que hacer amigos a la fuerza. Progresivamente se va desarrollando ahí una amistad, y el Drac, que aparentemente tiene como 600, 700 años, le dice a este tipo: me estoy muriendo y cuando muera voy a dar a luz. Y mi hijo no me va a conocer, por lo tanto, en nuestro pueblo, entre los Dracs, hay que traspasar nuestro linaje. Entonces yo te voy a recitar a ti mi linaje, y cuando él nazca y cuando él vaya creciendo, tú se lo vas transfiriendo a él. Si no, no va a ser aceptado socialmente por nuestro pueblo. Entonces le enseña su linaje, que es una parte muy bonita de la película. Están como en una puesta de sol casi romántica, y eventualmente se muere este tipo, y el bebé reptil aprende su linaje de manos, o sea, por la voz de este terrícola. Yo creo que esa metáfora es muy pertinente. Yo se lo trato de transmitir a mis alumnos siempre, de estar recitando permanentemente el linaje, y de traerlo al presente, y de hacerlo interactuar con el propio trabajo. O sea, desde el punto de vista del artista hay un tema que tiene que ver con el reconocimiento y la noción de posteridad. En ese sentido, estaba leyendo hace poco un artículo de Nuria Paist, que se llama algo así como Círculos de Reconocimiento, y ella menciona los casos de algunos artistas modernos, de Kandinsky, de Picasso, de Duchamp. Y con respecto a Duchamp, ella plantea que su estrategia de reconocimiento fue indirecta, es decir, él se relacionó con su contexto inmediato de una manera bastante alternativa o freestyle, como dirían hoy, sin meterse mucho en la oficialidad. Y Duchamp, todos sabemos que es un caso notable de alguien que se sumergió en una especie de silencio durante 30, 40 años, y posteriormente se convirtió, hubo un boom, hubo un revival a partir del 63 de su retrospectiva curada por Walter Hobbes. Y me he dado cuenta que hay casos muy similares, sobre todo en Latinoamérica. Torres García, Reverón en Venezuela, Mira Schendel, qué sé yo, León Ferrari, una serie de artistas que han vivido una especie de revival, así como una especie de boom. En Chile hubo un momento para Juan Luis Martínez, Mario Carvajal, Abraham Freifeld, qué sé yo, Carlos Ortúzar ha pasado, y más recientemente Matilde Pérez. Yo creo que ese es un tema que en este momento a mí me está dando vueltas mucho, una especie de Matilde Perismo reinante. Sí, gracias, porque esto me abre preguntas un poco para conversar sobre la exposición, el tema de
de reactivación, como decía el Pablo. Yo creo que hay, cuando se hace de partida una exposición que es en una institución, que es en el Museo Reina Sofía. Ayer conversábamos un poco con Guillaume, que trabaja exposiciones sobre arte conceptual europeo, y su estrategia o lo que él está buscando o su, digamos, ética como curador tiene que ver con la recodificación de estos materiales. O sea, cómo hasta el día de hoy trabajamos con ciertas convenciones y cuál es el rol del curador acá. Él habla de convenciones en el arte conceptual europeo, como por ejemplo exhibir en un cubo blanco o que todo fuera en blanco y negro, porque hay una manera de aproximarse a ese tipo de documento que es con inercia, y muchas veces como desprendida de toda la experiencia vital, experimental de estos artistas en ese minuto. Entonces, volviendo a la exposición de la red de conceptualismo, había un ejercicio interesante que tiene que ver con los dispositivos en uso, se llama, ¿no? El archivo en uso, que es un archivo que ha forzado o ha exigido a pensar estas categorías de cómo convencionalmente se han mirado hegemónicamente estas prácticas artísticas, entre comillas, en América Latina. Es decir, no me voy a poner en tema porque ustedes lo van a hablar, pero performance no es exactamente performance en Chile. O sea, la relación con el cuerpo, por ejemplo, o no sé, experimentalidad en videotape, como fue en los 60, como un soporte que permitía registrar acciones. En este caso fue, como el caso de teleanálisis, por ejemplo, en Chile, un dispositivo de circulación mano a mano paralelo a la oficialidad. Entonces cambian los puntos de vista, las categorías. Yo creo que en ese sentido la exposición es una posibilidad de nombrar las cosas de nuevo, no desde la inercia hegemónica del gran relato, ¿no? Entonces ahí hay algo que se está proponiendo que me parece súper interesante, y ver de alguna manera en los dos ejes que están trabajando cuáles serían estos ejercicios. Sí, yo antes quería comentar la idea de recuperar y reactivar, a propósito de lo que decía el mono, que claro, en realidad creo que lo pienso más como dos fases de un mismo proceso, porque digamos que dentro de la red hemos hecho distintos proyectos, y lo voy a ejemplificar justamente con el archivo en uso, de recuperación de algunos materiales críticos. Luego de recuperarlos, que es casi siempre la primera fase en la cual se llegan términos de la historiografía, de la historia del arte más tradicional o más conservadora, ¿no es cierto? Recuperar y exponer esa recuperación como vestigios o como ruinas o como escombros a veces también. Lo comentábamos en el caso de, ya que yo vengo de Valparaíso, nunca puedo evitar decirlo, es un problema, digamos, de corte patrimonial que atraviesa la historia del arte también, y que digamos que muchas veces esa recuperación solamente queda en recuperar escombros que no tienen sentido hoy en día. Claro, nuestra gran apuesta es justamente pasar a la etapa de la reactivación. Y la reactivación justamente es algo así como una fuerza interpeladora del pasado que irrumpe y que problematiza la percepción del presente y que se proyecte cargado de ello hacia el futuro, ¿no es cierto? En ese sentido, no es un proyecto de historiografía el que estamos haciendo solamente. Claro que hay un proceso digamos, de recuperación de archivos y de materiales, digamos, que habían estado invisibilizados o neutralizados también, dependiendo del contexto, por su carga política o su carga, incluso en el caso de lo que va a comentar Felipe, más aún, ¿no es cierto?, también de las disidencias o de la desobediencia sexual. Entonces, hay algunos ejercicios que hemos estado haciendo, y en particular, creo que la Isabel me estaba incitando a que contara un poco el caso del CADA, ¿no es cierto? Que en el caso del CADA lo que hicimos fue primero recuperar el archivo que tenía guardado Loti Rosenfeld en su casa, con materiales del CADA, tanto videográficos, fotográficos como documentos, digamos, escritos, también algo de, qué sé yo, de epistolar, es un archivo en su amplio sentido, no solamente son documentos bibliográficos, sino que hay distintos tipos de documentación. Y
generar una especie de un dispositivo que nosotros llamamos archivo en uso, que es la digitalización de todos los documentos, de la totalidad, y digamos, esos documentos se reúnen en un programa, digamos, de computación, un programa digital que permite acceder en una pantalla a todos esos documentos. Digamos que esta operación sí que se ha hecho con muchos otros archivos. Lo que nosotros, digamos, aquí agregamos primero es que se hace un trabajo de catalogación tradicional, digamos, catalogación por materiales, por tipos documentales, como cualquier, digamos, tipo de archivo, pero además nosotros, los investigadores que trabajamos en ese proyecto, hicimos otra catalogación que reactivaba críticamente los materiales o que pretende reactivar críticamente los materiales y generar una discusión interna sobre esos, digamos, esas coyunturas, esos procesos o esos, digamos, momentos específicos de las acciones que realizó el CADA de una manera, digamos, más compleja. Por ejemplo, para ejemplificar un poco, porque puede parecer muy abstracto, un video puede tener, digamos, su descriptor para encontrarlo en el archivo, en la base de datos, como videoarte, lo que tú estabas diciendo, ¿no es cierto?, como materialidad, pero también, por ejemplo, con otros descriptores como desbordes extrainstitucionales, implicación afectiva, video como vida, que son conceptos que nosotros fuimos trabajando en la medida que íbamos catalogando el archivo, digamos, ordenándolo. Fue un trabajo, digamos, eso nosotros hicimos todo, desde realizar el inventario hasta hacer un diagnóstico del archivo. Y este archivo en uso, además de estar en la exposición del Reina Sofía, va a estar disponible en el Centro de Documentación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. Entonces, la idea es que con esa operación el archivo queda disponible para todos quienes quieran en el futuro hacer consulta o investigación sobre ese archivo. Entonces, esa apuesta política que nosotros presentamos o proponemos en relación digamos, a estos materiales no tiene que ver solamente con contextos editoriales o contextos expositivos, ¿no?, sino que también tiene que ver con una cuestión que nosotros tal vez acá no estamos muy acostumbrados, que es a la socialización de materiales para la reactivación crítica en el presente, ¿no? Esa cuestión también es importante, es decir, socializarlos, que haya más gente que tenga acceso. Con esto no quiero decir que mientras más gente, mejor, porque no estamos hablando tampoco así de que las grandes masas se van a acercar, pero sí que sirvan, digamos, un poco para desestabilizar los relatos que se han escrito, o relatos que han sido justamente hegemónicos, incluso en el contexto de las artes visuales y de la historia del arte en Chile. Digamos, creemos que con este tipo digamos, de acciones que realizamos también podemos colaborar a un proceso más crítico. Sí, te voy a lanzar un poco una pregunta para que puedas incorporar lo otro, para que vayamos un poco también incorporando a Cristian en relación a este tema. Volvamos a la experiencia, porque de alguna manera esto es una exposición que ya tiene un criterio, se va a exhibir en una institución y en ese sentido hay un formato que está como prediseñado para la recepción. Tú estás trabajando con temas de disidencias sexuales y estás trabajando con Lepe, la yegua del apocalipsis, etcétera. ¿Cómo es la relación en la selección de materiales, en tanto documento y archivo, para el público vincularlo con la experiencia del artista? O sea, ¿se está tomando solamente un criterio historiográfico, un criterio de grupo, de comportamiento, de actitud, de qué? ¿Qué es lo que se rescata ahí para poder presentar ese tipo de materiales? Sí, en verdad se vincula con lo que iba a decir, porque siguiendo un poco lo que decía Cristian en torno a este tema del archivo, la memoria, la reactivación, y voy a agregar también otro punto que está dentro del título de esta misma mesa, que es América Latina. Yo
además, bueno, además de investigador, artista visual, también soy activista. Participo activamente en espacios donde estamos agitando cuestiones hoy día sobre disidencias sexuales. Participo en un colectivo que se llama CUT, la Coordinadora Universitaria de Ciencia Sexual. Y digamos, para para la problemática de la disidencia sexual contemporánea en América Latina, la cuestión de la recepción de todos los debates queer ha sido bien compleja, bueno, que ya está así como muy en boga, en fin, principalmente por todo lo problemático que significa como la circulación de discursos que aparecen como discursos que se crearon en el norte, digamos, teorías que vienen desde Estados Unidos, de alguna manera como muy claras, etcétera, son recepcionadas aquí en América Latina y digamos, desde ese diagrama se reproducirían como copias refractarias, etcétera, etcétera, de unos discursos hegemónicos del norte. Y eso es bien problemático, digamos, para estas prácticas político-artísticas de disidencia sexual hoy día, en las que estoy inserto también y las que me veo implicado. Entonces, participar en una investigación donde estoy trabajando con materiales, archivos y prácticas artísticas y obras también, de los 70 y los 80, donde se plantearon cuestiones súper actuales, porque de verdad, bueno, muchas de las cosas del EPE, que las conocía a través de la investigación y antes también, y también muchos de los discursos que me llamó la atención a propósito de la investigación, conocer muchas de las potencias que tuvo el activismo homosexual de principios de los 90, que después decayó, digamos, en el contexto de la postdictadura de los 90, de esa transición pactada, etcétera, pero que venía desde principios de los 90 con una fuerza crítica política súper fuerte. Ha sido súper interesante, pensado desde hoy, para reconfigurar una genealogía otra, diferente, de esa narración de traspaso del queer norteamericano, como algo que empezó en los 90, etcétera. Armar una genealogía diferente, alternativa, desde América Latina, de prácticas de disidencia sexual entre arte, activismo y reflexión, que vienen ya desde la década de los 70, digamos. O sea, lo que está haciendo Fernando Davis, por ejemplo, con Perlonguer, la investigación que está haciendo él en Argentina con Perlonguer, y todos digamos, de Perlonguer se conoce mucho la obra poética, literaria, pero hay también una producción de reflexión crítica y política que es súper intensa. O sea, un texto donde está planteando en la década de los 80 una línea postidentitaria de las sexualidades que es absolutamente actual. Entonces, bueno. Yo voy a provocar un poco la conversación para entrar en tema. Y estaba pensando en dos cosas. Una foto de unos mineros en un libro que no me acuerdo el nombre, pero se llamaba algo como depende de la perspectiva donde mires, una cosa así. Yo una foto de los mineros en Inglaterra, que estaba tomada desde una perspectiva abajo, y aparecía un grupo de mineros marchando, pero con respecto al registro eran muchos más de los que habían. Y luego la otra frase que tenía que ver con biografía y la actitud del arte político, con una frase un poco más taoísta que conversábamos la otra vez con Eugenio Dittborn, que decía algo así como: lo único que se puede hacer, que era algo que él tenía en momentos de dictadura, es amarrarse el zapato. Lo que está diciendo no es una interpretación mía, sino que él decía: lo único que se puede hacer es pintar. Y en el momento de ese presente, por eso digo que es muy taoísta, se trae toda una memoria a ese presente. Entonces, mis pinturas no pueden relatar, son pinturas de arte político, pero al mismo tiempo estoy yo presente. Es un poco una cosa que también ha trabajado mucho la Sully Rolnick, ¿no? Como que la actitud de arte política está en la biografía de los artistas. Entonces, ver un poco cómo
estos activismos y estas experiencias de Pedro Lemebel y las Yogo del Apocalipsis, y etcétera, que están incluidas en la exposición, tiene que ver también con la experiencia misma de ese presente y de esos encuentros y de ese momento que hoy día estamos trabajando de manera historiográfica, ¿no? ¿Cuáles son esos pequeños relatos? ¿Cómo se comprenden en el contexto de una exposición? ¿Es posible mostrarlo? ¿Es posible hablar de esas categorías más específicas, esos microrelatos de esa gran historia que son las dictaduras latinoamericanas? ¿Es posible abarcar eso en una exposición o no es posible simplemente porque hay que pegar ciertos cortes de grandes categorías, evidentemente? ¿Cómo nos presentamos? ¿Cómo contamos esta historia? Entonces, le iba a preguntar a Cristian, como es artista y puede tener mucha mayor libertad en ese sentido de tener una perspectiva, a diferencia de un trabajo más curatorial, historiográfico, ver un poco cómo se compone esto. Sí, estaba pensando, mientras decía eso, en la convocatoria a la Bienal de Sao Paulo, la última, en que se proponía artistas que fuesen no los mismos nombres de siempre, artistas jóvenes que estuvieran involucrados con el acontecer y con el contexto sociopolítico y que al mismo tiempo estuvieran desarrollando una mirada más personal y más íntima. Y esa era como la premisa curatorial. Y hubo muchos de nosotros que nos pusimos a trabajar y organizando nuestros propios archivos para presentárselo a la persona que nos estaba proponiendo eso. Y estábamos bien entusiasmados, muchos de los que pensábamos que concordábamos con esa noción y que teníamos confianza en el trabajo que hacíamos. Y fue muy grande la desilusión cuando nos enteramos que de los artistas seleccionados de Chile, o sea, pensando en que fueran no los mismos nombres de siempre, artistas jóvenes o de mediana carrera, emergentes, con una visión respecto al contexto y una visión personal intimista, resultaron ser finalmente el Cada y Alfredo Ejar. Es decir, hay un... No, esa fue la anterior. En la última, Alfredo Ejar y el Cada. Y fue bien desilusionante. Y yo creo que hay de mi parte, una paranoia o una cierta sospecha de un reacomodo en la estrategia del poder hegemónico en volver a absorber la producción de las últimas décadas. En el caso puntual del Reina Sofía, me tocó ver la exposición, por ejemplo, de los encuentros de Pamplona del 72, y hay una voluntad en el director por rescatar todo lo que tenga que ver con activismo, prácticas experimentales, pero siempre, y esto así como espectador común del museo, desde una visión como blanco y negro, como decías tú, como del pasado. Y yo siento que eso es como... es delicado y es peligroso y es sospechoso, porque de alguna manera neutraliza el pasado o lo tiende a suavizar. Sí, o sea, no comparto la misma opinión que tú, pero de todas maneras era para poner un poco en tensión el tipo de exposiciones que tienen que ver más que nada con cartografía, y sí, acá ocupo la palabra recuperación, o sea, yo creo que el valor de la exposición acá, por eso preguntaba el tipo de documento, son documentos de registro social, son obras de arte, o sea, acá se está haciendo una cartografía que no se había hecho antes sobre activismo en América Latina, y es una mirada regionalista. O sea, ocurre en un lugar, ocurre en un tiempo y se pone a la luz, digamos. O sea, ¿en qué sentido ahí se toman en cuenta estas otras categorías específicas? ¿Cómo? ¿Cuáles son las decisiones que se han tomado en los ejes? ¿Por qué esos ejes? O sea, ¿por qué esos ejes que estamos hablando antes? ¿Cuáles son estas propuestas, esta historia hegemónica que está en América Latina y que esta exposición viene como a activar
otras posibles lecturas, como por ejemplo el eje tuyo. O sea, yo creo que se ha hecho un trabajo de alguna manera de buscar este intersticio, esta categoría distinta, sería como bueno poder como nombrar. Sí, bueno, la verdad es que esta exposición no es una exposición sobre arte político, ni arte y política en realidad. Ese, digamos, ya especie de canon que se ha instalado en el sistema del mercado internacional, en el mainstream que decía el mono, ¿no es cierto? Nosotros no estamos trabajando sobre ese territorio, en realidad. Tal vez sí queremos en alguna medida, y ahí hay particularidades y subjetividades trabajando, interpelar ciertas en términos locales. Pero quiero decir que cuando nosotros hablamos de una exposición, en la exposición no necesariamente hay obras de arte, o hay obras, ¿no es cierto? No necesariamente porque hay artistas tiene que haber obras. Digamos que pensamos en un tipo de práctica en la cual está incluido, por ejemplo, registros de manifestaciones del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, donde hay materiales de la AFI, por ejemplo, de fotógrafos como Kena Lorenzini, Nelson Muñoz, Luis Navarro, Mónica Briones, Marco Ugarte, Patricia Alfaro. Y por otro lado también, por ejemplo, otro tipo de episodios como son, además de Yeguas del Apocalipsis, Ángeles Negros, o los Pinochet Boys, ¿no? Entonces hay un escenario en el cual confluyen, además de el CADA, que lo nombré por el caso del archivo en uso, obras de Luz Donoso, de Hernán Parada, Elías Adasme, ¿no? O sea, son prácticas que probablemente son hoy en día, y esto es mi perspectiva, son difíciles todavía de recepcionar en el contexto chileno de las artes, del arte contemporáneo, joven, por decirlo, ¿no? Son difíciles porque hay una brecha muy fuerte para la recepción crítica de estos materiales acá. Estoy pensando en el contexto local, ¿no? Es decir, con qué herramientas se cuenta, tanto desde, y aquí me voy a otro lado, pero hay que mencionarlo, desde digamos, en términos de herramientas pedagógicas, educativas, desarrolladas dentro, por ejemplo, de las instituciones del arte, no desarrolladas o mal desarrolladas dentro de las instituciones del arte, con la cual es muy difícil a veces recepcionar ese tipo de prácticas que tuvieron lugar en Chile, pero que están absolutamente, digamos, yo diría, neutralizadas por la misma a veces incapacidad que tenemos de repente de pensar cómo es que fue posible que tuviera lugar eso en ese momento acá, en el mismo lugar que estamos habitando hoy día. Que pasa un poco también, por ejemplo, con el colectivo lésbico Ayuquelén, que tiene una potencia muy increíble que ha estado trabajando Felipe y que prácticamente no circula, salvo en pequeños núcleos. Entonces, no estamos hablando necesariamente, no es una reflexión, digamos, artística, estética, en el sentido más tradicional o conservador, sino que estamos viendo cuál es la potencia de esas prácticas artísticas creativas en relación con los movimientos, por ejemplo, sociales también. Y eso lleva a una pregunta hoy día. ¿Qué está pasando hoy, para nosotros hoy día, 2012 en Chile, en términos de las prácticas creativas al interior de los movimientos sociales? Por eso que coincido un poco con lo que decía Felipe. Felipe viene desde el ámbito también del activismo feminista, de la CUTS, ¿no es cierto?, pero muchos de nosotros también queremos preguntarnos estas cuestiones hoy día, muy fuera a veces de la institucionalidad artística, hoy en día prácticamente cooptada por el mainstream en realidad en general, aunque sean públicas. Entonces, digamos, ¿dónde es posible pensar estas cuestiones actualmente? Mi pregunta también iba a cómo en los ejes, por ejemplo, había una cosa que se trabaja que también es bien como deconstructiva de la historia hegemónica, que es decir, por ejemplo, las prácticas en Buenos Aires o en Río, cuando habían activismos políticos, se da mucho más en el bar, o como una fiesta, que en la sala de exposición, en el caso con la antropología. O sea, esta desmitificación, cuando hablo de la perspectiva en que se mira, o sea, esta desmitificación de ese gran relato en estos pequeños relatos que finalmente son los que van construyendo como el tema no solamente biográfico de las personas que estuvieron ahí, sino que la realidad de contexto específica, no sé, ¿cómo se da en el caso del eje tuyo?
Sí, esos otros espacios también, además yo creo que se han pensado en la propuesta de la muestra eh, como una propuesta de multiplicación de esas visiones de los años 80, no solamente desde... Sí, no solamente con esta cuestión del cuerpo sometido a esos disciplinamientos y a esas violencias, sino también el cuerpo como un espacio de liberación y de resistencia, digamos, de insubordinación, de fiesta, de creación o de construcción de prácticas creativas, de nuevas formas de vida, etcétera, a través de, digamos, de estos espacios, los bares, las fiestas, etcétera. No es exactamente digamos, en los ejes en los que estoy trabajando yo. Mi vinculación ha sido más que nada prácticas artísticas y activismos políticos y cómo se generan contaminaciones, afinidades, pero también, sobre todo lo que me ha interesado es las confrontaciones entre entre lo que sería como las prácticas artísticas más críticas que están tocando las sexualidades y lo que sería la militancia homosexual o lésbica más clásica. Ese ha sido de alguna manera el eje en el que me he centrado. Entonces, y a partir de la figuración del travesti, la figura travesti y la figura homosexual. Han sido como los dos ejes entre los que he articulado mi investigación. Y las confrontaciones que eso ha planteado. No sé si ¿Preguntar? o comentar, acotar. Como quieran. Hola. No, en realidad, a mí lo que me preocupa un poco es que hay algo crucial, creo que, de esta exposición que no se está diciendo y que es justamente la discusión que propone a nivel de categorías, ¿no? Justamente. Y que creo que, por ejemplo, esa palabra activismos, creo que la dejamos de usar, por ejemplo. Justamente al entrar a trabajar, lo interesante de este tipo de curatoría es que no hay una idea demasiado preconcebida, sino que esos ejes son simplemente unos esqueletos que te pueden servir hasta un punto y que después ya no sirven, como realmente sucedió. Ya no nos regimos por esos ejes, sino que los ejes sirvieron a efectos simplemente pragmáticos de nuestra interacción de investigación. Si bien en un momento se hablaba de activismos callejeros, por ejemplo, eso se diluyó totalmente, porque nos sirve